nombre de los que, en nombre de los que conformamos la estación experimental del INTA Villegas, le damos la bienvenida a este ciclo de 3 charlas que hemos conformado y que se van a hacer una por semana. O sea que hoy comenzamos la primera charla con el tema del agua, un poco desde el punto de vista del hogar, pero también va a haber otras dos que van a estar vinculadas a la parte productiva. La semana que viene va a estar referida a la producción animal de carne y la última, que es el jueves 26, está referida a la producción de leche, donde también vamos a exponer las tecnologías que hay para conservar este recurso que creemos que cada vez va a ser más complicado por el avance de la contaminación y de otros factores. Un poco queremos compartir muchas de las tecnologías que viene generando el INTA. Hay tecnologías que, especialmente las que van a estar en la última charla, participa nuestra experimental a través de sus profesionales, pero es un tema que nos parece relevante y creemos que hay técnicos en nuestras unidades, en nuestra institución, que realmente vale la pena convocar. Es por eso que hemos invitado al geólogo Rubén Tosolini, que es un viejo conocido que actualmente se desempeña y con una larga trayectoria en el INTA, en la Estación Experimental de Rafaela, que viene trabajando en el tema del agua para usos múltiples. La idea es que él va a hacer una presentación, aproximadamente 45 minutos, pero que lo que queremos es que haya una participación activa de todos los que están participando, que vemos que hay no solo de nuestra región, sino de otras partes del país e incluso desde el extranjero, lo cual nos pone muy contentos. Así que un poco la mecánica que vamos a utilizar es la de ustedes, después de la presentación de Rubén, a través del chat van a formular las preguntas y nosotros se las vamos a formular a él para que él vaya respondiéndolas. Reitero, en nombre de todos los que conformamos esta experimental, muy contentos y muy agradecidos por la participación, lo mismo que para Rubén, la posibilidad de contar con su presencia y con los conocimientos que él nos va a brindar. Así que Rubén, te cedemos la palabra. Bueno, gracias. Admítanme a ver si puedo compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. ¿Están visualizando la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, desde ya, muchas gracias por prestar su tiempo. Son las 7 de la tarde. Es una hora ya media pesada en el día y realmente uno a veces quiere más descansar que escuchar una charla. Así que bueno, desde ya muchas gracias que destinen ese tiempo a escuchar a una persona que les viene a traer algunas ideas, algunas sugerencias y tratar de contribuir en un tema que mete un poco de ruido hoy en día. Vamos a estar hablando... Ay, no me permite pasar. Bueno. ¿Cuál va a ser el temario? Vamos a estar hablando de algunas consideraciones generales, permítanme un tiempo de catarsis. ¿Qué son los SCAL? Un término muy usado en México y que nosotros estamos tratando de que se aplique en el país. Algunos datos necesarios para la realización de estos SCAL, va a ver que es algo muy simple. ¿Cómo tenemos que manejar el agua? Algunas alternativas de SCAL. Un ejemplo, un resumen general. Pero permítanme primero un poco de catarsis. Como profesional que trabajo en esta temática, a veces me mete mucho ruido algunas cuestiones muy básicas. Por un lado, estamos viendo que estamos teniendo unos logros excepcionales. Por ejemplo, yo siempre pongo este detalle de que mandamos una sonda a Marte y es un logro espectacular. Pero por otro lado, seguimos teniendo los mismos problemas de abastecimiento de agua de nuestros habitantes.
que por una cuestión que uno a veces ve las charlas y dice, bueno, mejor me reservo el derecho de opinar, pero ponemos imágenes de África, de chicos de África. Pero ustedes sepan que esta foto que están viendo aquí es de nuestro Chaco salteño. O sea, todavía tenemos gran parte de la población que no tiene agua. Entonces es un problema muy duro de enfrentar a veces. Es decir, estamos gastando fortuna en mandar misiones al espacio, pero no estamos solucionando un problema tan básico y elemental como es darle agua de calidad y cantidad a la población. Entonces, ante esta realidad, uno puede tomar dos caminos. O hacemos el famoso teoría de como la avestruz de enterrar la tierra, de poner la cabeza bajo la tierra, y yo generalmente siempre presento esta diapo y digo, y no pongo nombre ahí. Cada uno sabe quiénes son los que deberían estar y no están, quiénes deberían tener responsabilidad y no la tienen. Entonces, uno lo que hace desde la institución y desde el potencial que uno puede generar es realizar aportes. Esos aportes tienen que ayudar al abastecimiento de agua con fines múltiples, en este caso, pero en ámbitos rurales. Todo lo que nosotros vamos a desarrollar ahora y que vamos a mostrar, digo nosotros porque yo considero un equipo de trabajo que estamos en Santa Fe, son aportes para gente que vive en el ambiente rural o a lo sumo en el periurbano. ¿Por qué no ámbitos urbanos? Porque consideramos que para eso hay organismos pertinentes que se tienen que dedicar y que se están dedicando. Pero nosotros estamos abocados a aquellos lugares en donde el Estado no llega con los organismos tradicionales. Nosotros somos parte del Estado, entonces nosotros estamos brindando alguna alternativa. Entonces en eso estamos. Estamos tratando, y eso por ese motivo hoy estamos acá sentados, de presentar un aporte. Y para no cambiar o variar mucho, nosotros utilizamos el término de cosecha. Es más, le digo, en el ambiente de Santa Fe nosotros decimos cosecha y siembra de agua de lluvia. O sea, tenemos que usar algo de marketing porque si yo diría otro término, seguramente tendría la mitad de la gente que tengo hoy en día quizás escuchando, pero cuando uno dice cosecha de agua de lluvia, ya por lo menos entran a ver de qué se trata. Entonces, ¿por qué hablamos de cosecha de agua en una región tan particular? Perdón para la gente que puede ser fuera de esta región, pero yo me había enfocado mucho en lo que es el sector norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, pero ahora veo que hay de todo el país. Después veremos la realidad de quizás de alguno de ellos, pero vamos a abocarnos en esto. Nuestra provincia de Santa Fe, si yo me voy al sur de Santa Fe, lo que es el acuífero libre, que es el acuífero por el cual se nutre gran parte de la población que vive en el ambiente rural para su suministro de agua, si yo analizo el sur de Santa Fe, me dice que tiene altas concentraciones de arsénico y flúor, dos cosas que meten mucho miedo. Si yo me voy más a la provincia de Buenos Aires y veo ese acuífero libre, ustedes piensen que estamos evaluando esta zona, uno ve que la disponibilidad también es restringida. Y si yo me voy más en profundidad, evalúo el acuífero pampeano o el Puelche, tampoco tengo muchas alternativas. Estas son miradas muy regionales, no muy grandes. Entonces, indudablemente que tenemos un problema serio en profundidad. No tenemos cantidad y calidad de agua que pueda abastecer a gran parte de la población rural. Y piensen ustedes también lo que es la parte productiva, si le sumo la parte productiva. Entonces, ante eso, ante esta realidad hídrica, que es muy común en muchas regiones del país, la provincia de donde yo provengo, que es Santa Fe, gran parte de su territorio tiene problemas muy serios de agua con altos contenidos de arsénico. Entonces, ante esa realidad, aparece un término muy centroamericano, que es la cosecha del agua de lluvia. ¿Qué es la cosecha del agua de lluvia? Es lo que hacían nuestros viejos, nuestros abuelos. Nada más que uno tiene que reversionar un poquito esto, darle un poquito más de tecnología para garantizar que esa agua que estoy cosechando y almacenando sea posible de ser usada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene cosechar agua? Bueno, indudablemente que la calidad del agua cosechada es una de ellas.
uno cuando junta agua, el agua es muy buena, salvo lugares muy especiales. Es independiente, o sea, yo puedo ir en comunidades muy dispersas, puedo ir a hacer sistemas de cosecha en cada una de ellas, no hay problema. Puedo emplear, ya van a ver la implicancia que tiene este tema, que yo puedo emplear materiales y mano de obra local. No requiere de energía para la operación de estos sistemas en donde yo abastezco agua para la población. Tiene un mantenimiento reducido y para mí lo más importante, sobre todo Calla, cuando mierda. tenemos sangre piamontesa, es que el agua de lluvia es gratis. Entonces, si no aprovechamos algo que es gratis, no sé, ya no sé qué más decirle, pero tenemos esa posibilidad, usémosla, pero con un criterio lo más sustentable posible. ¿Cuál es una de las desventajas que uno puede ver? Que para estos sistemas que ya van a ver más adelante, requiere de alguna inversión inicial relativamente importante, dependiendo de las regiones. Necesita de una precipitación local importante, pero salvo regiones de nuestro país en donde llueve muy poco, en la gran mayoría, perdón para la gente, vuelvo a repetir, que tenga otros lugares, pero si uno se aboca a lo que es pampa húmeda, la precipitación local es más que suficiente y tener un área de captación para poder cosechar esa agua. Bueno, entonces les decía que uno lo que está pregonando para esta situación es la implementación de sistemas de cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia, por eso la nomenclatura es SCAL, eso es un término muy mexicano y que puede ser una alternativa para aquellos lugares en donde no hay otra forma de llegar con agua segura o agua potable para la gente que vive en el ambiente rural. ¿Qué es un SCAL? El SCAL se puede hacer para el consumo ganadero, lo estamos implementando, para las instalaciones de los tambos, para el consumo humano y para el riego de huerta. Entonces, un SCAL está compuesto por 4 componentes. Un primer componente fundamental es la superficie de captura, o sea, un techo. Todos los techos sirven, hay que adecuarlos quizás a la mayoría de ellos, pero sirven. Es la superficie de captura de mi agua. Tengo conducción a través de las canaletas. Esto es lo que están viendo ustedes, un SCAL que estuvimos construyendo en una unidad demostrativa del INTA cerca de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en donde ahí están las canaletas que se estaban instalando. Un sistema de filtrado o separador de primeras lluvias. Esto, lo que yo le decía al principio, que siempre uno lo que está buscando son tecnologías lo más blandas posible, que los productores las puedan hacer y las puedan mantener. Fíjense el diseño de este separador de primera lluvia, en donde el agua que viene de la canaleta, aquí lamentablemente le debo la foto porque no estaba terminada, pero el agua que viene del techo a través de una descarga, tiene que pasar por esta tamiz, en donde yo aquí lo que hago, desecho toda la parte orgánica, insectos, hojas, y una vez que ingresa dentro de este depósito, va primero al separador de primeras lluvias y una vez que se llena, recién allí tiene autorización para ir al depósito final. Este mecanismo nos permite de esta manera sacar gran parte de los materiales que me pueden, o componentes, perdón, que me pueden producir contaminación en mi lugar de almacenamiento. Este es el separador que hemos instalado, en donde el agua, como les decía, empieza a caer en ese sector, todo lo que es insecto y hoja lo separo, se va a un tanque de lo que se llama habitualmente separador de primeras lluvias. El volumen que debería almacenar este tanque de primeras lluvias debería ser aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de lluvia. Con eso yo me garantizo que gran parte de la carga de sólidos ya la estoy desechando y a partir de ahí recién tiene autorización para ir al sector de almacenamiento. Nosotros hemos diseñado todo tipo de filtros, para que ustedes tengan una idea. Estaba la famosa cuchara,
para los que tenemos muchos años y vivimos en ambientes en donde no había provisión de agua potable, la gente cosechaba agua y eran las cucharas, en donde esa cuchara era muy gracioso porque empezaba a llover y nos decían a los más chicos, anda a abrir la cuchara para esperar que se limpie el techo y después recién ahí darle autorización a que el agua entre al depósito. Acá es un claro ejemplo de un masomenómetro, porque cuánto tiempo quedaba abierta esa cuchara y depende de si yo me estaba mojando o no, de las ganas que tenía, pero bueno, uno creía que ya estaba limpia, entonces cerraba y permitía que el agua entre al aljibe. Para aquella gente que ya tiene, se le sugiere colocar un prefiltro antes, que es una Y sobre el caño de PVC, en donde en la parte interior se le coloca una malla y en esa malla teóricamente yo estoy reteniendo todo lo que sería insectos y parte vegetal. Después yo tengo que introducir la mano y sacarlo. De esa manera yo logro que por lo menos lo más importante de carga de restos vegetales e insectos no pase al aljibe, pero sí está pasando toda la parte sólida, que a veces no es tan conveniente. También estamos sugiriendo para aquellos lugares en donde puede llover mucho, filtros de arena. Esto anda muy bien. Fíjense en un detalle. Esto se lo copiamos a un productor. Fuimos a un campo y vimos a un productor que tenía un filtro muy especial, que esta era la foto. Cuando lo empezamos a indagar, dijimos, este puede andar, pero démosle una vuelta. Fíjense en un detalle cómo está diseñado este filtro. El agua cuando viene del techo pasa a un primer compartimento, que es un decantador. Yo le quito velocidad, me permite que se deposite gran parte del sólido, y después de ahí recién tiene autorización a entrar a un segundo compartimento, en donde yo le hago un filtro de arena y retengo toda esa parte de sólido que sigue arrastrando el agua, y recién ahí tiene autorización para entrar al depósito final. Es muy simple de construir. Fíjense que nosotros lo estamos diseñando de acuerdo a los metros cuadrados que tiene cada una de las casas. Se hace con materiales que hay en la zona, es muy simple y funciona bastante bien. Requiere un mantenimiento mínimo del sector de arenas, de cierto lavado o reposición periódica. Pero para que ustedes tengan una idea, acá tienen uno de los filtros en otra unidad demostrativa que teníamos. El agua, ahí estarían los dos compartimentos, el agua de los techos ingresa al primer compartimento en donde le tengo que quitar velocidad y de que decante la parte sólida, y recién ahí tiene autorización para entrar a la parte de filtrado, en donde hago la limpieza general de todo el agua cosechada, y recién ahí tiene autorización a ingresar al aljibe. También tiene un desagote, porque una vez que termina la lluvia, se recomienda desagotar ese decantador para la limpieza correcta de ese lugar. Esto funciona, se puede aplicar en aquellos lugares en donde llueve más de lo debido. Para la zona en donde estamos nosotros hoy en día charlando, lo que es sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, yo no tendría problema en perder estos milímetros de agua, así que no sería tanto el problema, pero también se aplica a aquellos lugares donde llueve muy poco, porque también yo puedo juntar todo el agua, o sea, no es mucha la cantidad que se pierde. Anda, funciona, requiere cierto mantenimiento, y la construcción de estos filtros se hace en función de los metros cuadrados que yo estoy cosechando. Fíjense, nosotros lo hemos implementado mucho en unas escuelas de la cuña boscosa santafesina, en donde se diseñan estos filtros, todo con materiales locales, con mano de obra local. Ahí ven, en este caso, por ejemplo, se le pone una especie de tejido para la retención a través de todo lo que es insecto y materia vegetal gruesa para el descarte. Y recién allí, en la parte final, si ustedes ven, ahí está el dren, que le da autorización al agua, digamos, entre comillas, para que ingrese a los depósitos. También existe
como vieron antes, el método del descarte de los primeros milímetros. Esto se está usando también en lugares donde llueve mucho. Según algunos estudios, si uno considera que puede desechar, entre comillas, entre 1 y 2 milímetros de lluvia, de cada lluvia, uno estaría casi sacando casi el 95% del sólido que tiene el techo, lo cual eso es muy interesante. Este es un productor que tenemos en el norte de Santa Fe, un productor muy inquieto, en donde hace un sistema de separador de primera lluvia, en donde el agua los primeros milímetros de la lluvia ingresa a ese tanque que le llama una trampa de sedimento. Una vez que sube el agua, él colocó una pelota de tergopol ahí adentro. Esa pelota de tergopol sube hasta que obtura en la parte superior y recién ahí tiene autorización, entre comillas otra vez, al agua a ir hacia un almacenamiento en la cisterna. Compañeros de trabajo de Reconquista tuvieron la oportunidad de ir a Haití y ahí también uno se arregla con lo que tiene. Fíjense, no había forma de hacerle un tacho para el descarte de la primera lluvia, entonces se utilizan caños. Esos caños se calcula cuán largo tienen que ser en función del volumen que pueden almacenar. Entonces ahí yo puedo hacer el descarte de las primeras lluvias. Y una vez que este caño se colmata, ahí recién tiene autorización para ir a la cisterna. Este es otro ejemplo de la zona muy cercana a Rafaela, en un campo de un productor, también en donde ustedes ven ahí el techo y sus canaletas. Y lo que él diseñó son estas trampas, perdón, se le sugirió y lo implementó, son estas trampas de insectos. Acá hay una rejilla. Entonces el agua ingresa, primero todo lo que es insecto y materia vegetal queda depositado en esta parte del caño, sale el agua, ¿no es cierto? Son dos trampas, en este caso se le puso dos porque eran superficies muy grandes. Luego pasa al separador de las primeras lluvias, que más o menos, esto está bastante sobredimensionado, está juntando quizás entre 3 y 4 milímetros de lluvia. Y una vez que se colmata este separador de primeras lluvias, ahí recién tiene autorización el agua para ir al tanque de almacenamiento. Entonces uno lo que puede estar diciendo es que puedo diseñar mi sistema ESCAL en función de dónde estoy, cuánto llueve y qué materiales tengo. No tiene límite el ingenio popular de la gente. Uno continuamente está recorriendo la zona y cada vez que va a lugares siempre descubre algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno se adapta a las realidades que tiene cada uno de los productores en su territorio. En el tema de almacenamiento, que es el último componente y quizás el más complicado por los costos que implica, uno puede usar lo que tiene. En este caso el productor tenía dos tachos, simple, le hicimos los dos tachos, se los enganchamos, están interconectados. Indudablemente que estos son depósitos chicos, pero una vez que el productor empieza a ver las bondades y que el sistema funciona, él solo va a empezar a anexar más almacenamiento en función de qué uso le va a dar esa agua. Estos almacenamientos pueden ser de este tipo o hay algo que está implementando el INTA y se lo hemos copiado a los brasileros. Es un trabajo social muy, muy interesante y muy gratificante profesionalmente, en donde se le enseña a las comunidades, sobre todo esto se trabaja mucho en la parte norte del país, se le enseña a hacer cisternas de placas. Es un trabajo comunitario en donde el INTA a veces aporta material y conocimiento, se le enseña a la gente local cómo tiene que hacerlo esas placas. Esto que están viendo ustedes se hizo en una escuela en plena cuña boscosa santafesina, en donde todos los padres de los chicos que asistían a la escuela vinieron a trabajar y aprender. Se hizo una cisterna de 16.000 litros. Esto es un sistema
que implementaron los brasileros con el objetivo de llegar a 1 millón de cisternas. Realmente creo que no deben estar lejos. Nosotros en Argentina andamos también con un número muy importante de cisternas construidas de esta forma comunitaria. Se hacen de 16.000 litros y últimamente creo que andan de 32.000, si no me equivoco, en donde la comunidad, toda la gran parte de la gente que están viendo acá son padres de chicos que vinieron a colaborar, y solamente el INTA tenía un instructor y profesionales que explicaban la mecánica de cómo hacerlo. Toda una secuencia de pasos, lleva un tiempo, pero es muy gratificante porque acá participan todos, padres, chicos, madres, porque hay que cocinar, hay que darle de comer a la gente, y el resultado final son estas cisternas en donde nosotros también, en conjunto con otros técnicos, siempre hablando de grupos de trabajo, se diseñan bombas. Esto que ven acá es una bomba de extracción que reemplazaría a una bomba tipo sapo, porque estas cisternas deben estar totalmente cerradas y que no entre ningún tipo de insecto ni mano que pueda contaminar un agua que está almacenada y que es de calidad. Esto es lo que ven, es el producto final terminado. También se pueden hacer de mampostería. Los hay una comunidad acá también cerca de La Cuña en donde se hicieron más de 60 de estos aljibes. Se pueden hacer también de ferrocemento. Muchos lugares del país se trabaja con esta técnica en donde es un trabajo muy artesanal, pero ¿qué es lo que tiene bueno? Que yo puedo diseñar mi aljibe en función de mi demanda. Pero es una técnica que anda, funciona muy bien. Hay gente en Santiago que tiene mucha experiencia en cómo se deben hacer, qué cuidados hay que tener, y andan muy bien realmente. También están los tanques de plástico, pero esto ya entramos a tener un costo distinto del volumen que requiere cada casa. También están estos sachets. Esto nosotros lo vimos muy bien en Bolivia. Para mí son muy interesantes para atacar crisis hídrica. Si yo tengo una crisis hídrica en una región muy particular, yo con esta herramienta le puedo solucionar el problema de agua a mucha gente en forma muy, muy rápida. Tiene algunos problemitas, es muy sensible al fuego y sobre todo a la posible rotura por animales o la parte humana. Pero anda muy bien, para mi punto de vista, para solucionar problemas críticos o de crisis hídrica. Entonces, la gran pregunta es, estos 4 componentes, ¿qué necesito yo para poder diseñarlo con precisión? Necesito, bueno, antes de pasar a eso, uno siempre tiene que tener presente la famosa regla universal, es que por cada milímetro de lluvia que me cae sobre 1 metro cuadrado, es aproximadamente 1 litro de agua. No es tal cual 1, pero anda por ahí cerca. En líneas generales sería por cada milímetro de lluvia por 1 metro de superficie, anda entre 0,8 y 0,9 de litro de agua. Pero bueno, para ustedes, sus cálculos gruesos, siempre es la relación 1:1:1. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto llueve? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuál es mi demanda? Si voy a hacer para consumo humano, para huertas o para animales. Esto es muy gratificante. Yo tuve la oportunidad de dar una charla a los huerteritos del Pro Huerta en Santa Fe y con las maestras, y fue muy, muy gratificante el trabajo que han hecho con ellos, porque han enseñado geometría para calcular metros cuadrados, lo enseñaban a sumar el consumo. Realmente fue muy gratificante. Con los chicos realmente se puede trabajar muy bien en este tema. Entonces, de la lluvia, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto llueve y qué intensidad tiene? Por lo menos cuánto llueve. La intensidad es muy difícil a veces de conseguir, pero si se puede, bienvenido sea. Los metros cuadrados es muy fácil de obtener. Hay que calcular los techos, cuántos metros cuadrados tengo edificado. En el tema de... Vamos ahora a la parte de la demanda. Ahí yo tengo que ser más estricto en el sentido, ¿para qué voy a usar esa agua?
porque en función de eso yo tengo una idea de cuántos litros debo juntar o cuántos litros puedo juntar. En función de ese consumo, si es para beber, o sea, el consumo básico, siempre se habla entre 3 y 4 litros por persona por día. Si yo ya empiezo a meter alimento, le tengo que agregar 3 litros más. Si yo meto el aseo personal, le tengo que agregar 7 litros más. Si yo pienso lavar la ropa, y así. O sea, es escalonado esa demanda en función de mis objetivos. Pero hoy en día todo tiene tablas que permite orientar más o menos qué volumen de agua estaría necesitando. En el tema de huerta es muy simple. ¿Cuántos metros cuadrados quiero regar? ¿Y qué cultivo voy a implementar? Hoy en día los programas, por ejemplo, tipo Pro Huerta, pueden elaborar un plan muy concreto de qué cultivos puedo hacer, cuántos metros cuadrados me va a insumir y qué posibilidades de regar tengo. Y en el tema de animales menores, también hay tablas que te permiten orientar si yo quiero alimentar pequeños animales o animales medios, digamos, grandes. Bien, para solucionarle el problema, nosotros tuvimos la oportunidad junto con Mario Bazán de hacer un curso en México, que son unos referentes mundiales en lo que hace a la cosecha de agua, y elaboramos, esto como va a estar grabado, les puse dónde está este documento. No sé si llamarlo software, bueno, ahí yo meto el ruido, pero es una hoja de cálculo que le permite a ustedes, ingresando con esos datos que yo les comentaba recién, poder dimensionar con total precisión qué tipo de canaleta necesito, qué dimensiones de filtro, qué dimensiones de aljibe necesito. Algo muy simple, básico y elemental. Fíjense, esta es la hoja de Excel en donde primero calculo la demanda de consumo humano. Todo lo que ven en celeste son los lugares que ustedes tienen que rellenar. ¿Cuántos integrantes de familia tiene ese grupo? ¿Y para qué voy a usar esa agua? Para el lavado, la higiene personal. En función de eso te dice cuántos litros anuales o diarios vas a necesitar. Lo armamos de una manera de que cada hoja en donde ustedes le piden datos tiene otra aledaña de tablas en donde ustedes pueden nutrirse de esos datos. O sea, si yo le pido a ustedes cuál es la demanda de consumo animal, inmediatamente hoja siguiente, hay una tabla de consumo animal. Entonces, de esa manera ustedes pueden empezar a cargar el sistema con datos aproximados o más cercanos a la realidad que le permite tener un buen dimensionamiento de cada uno de los componentes de estos escalas. Esto es libre, está que para ustedes lo usen y está a disposición. Bien, también está todo el tema de la demanda de riego de cada cultivo. Como les decía, si hay un plan, yo sé cuál es mi demanda y veo si lo puedo cumplir o no con el agua que tengo almacenada. Muy bien. O sea, cosechamos, logramos limpieza, almacenamos el agua. Ahora, ¿es agua? ¿Es potable? No. ¿Es agua segura? Todavía no. Siempre, y acá sí hay una diferencia con lo que hacían nuestros viejos y nuestros abuelos. Ustedes se acordarán de los famosos aljibes, en donde las tapas estaban siempre abiertas y estaba el famoso balde con cadena que tiraban abajo y sacaban agua. Bueno, eso es un foco de contagio muy, muy, muy importante. Entonces, todos los lugares de almacenamiento deben ser, en la medida de lo posible, totalmente herméticos y las extracciones tienen que ser con bombas. Ahí tiene un caso de un productor en un campo en donde tiene una bomba tipo sapo y el aljibe está completamente cerrado. O, si a ustedes les interesa, esto el INTA también ya lo tiene en documentos, cómo construir estas bombas. Fíjense en que son materiales simples, que en cualquier ferretería que ustedes vayan pueden conseguirlo, con válvulas, con caños de PVC, o sea, algo simple que lo puedan construir y lo puedan hacer y lo puedan mantener en el tiempo. Siempre. ¿Cómo se llama la bomba, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la bomba, perdón? Ahora se me fue el nombre, pará, son bombas, ya te averiguo, pará, se me fue el... Pero ustedes ven
todo este otro sistema en Chaco, en donde también se estaba construyendo el filtro, este es el aljibe, y esta es la bomba, y esta es la salida. Entonces, de esta manera logramos que el lugar donde se almacena sea totalmente impermeable a posibles contaminaciones. Entonces, yo tengo el agua almacenada. Yo la quiero transformar en agua segura. ¿Qué debo hacer? Y acá, junto con la gente de Formosa, hicimos un muy lindo trabajo, que también van a tener el link acá para aquel que le interese que lo pueda bajar, de decir, bueno, esa agua almacenada, si yo lo hiervo 5 minutos, ¿se me transforma en agua segura? Si yo esa agua almacenada le aplico el método SODIS, muy usado en Centroamérica, que es el uso de los rayos ultravioleta, o sea, lleno una botella, lamentablemente de vidrio ya no hay más, pero de plástico, lo más transparente posible, y totalmente llena lo máximo posible, y la dejo 24 o 48 horas, depende de la intensidad del sol, y después la uso. O la famosa gota de lavandina de calidad, una gota por litro. Nosotros hicimos una experiencia con análisis contra laboratorio y los 3 métodos son efectivos para el control bacteriológico del agua almacenada con estos sistemas a escala. Entonces ahí recién, en ese momento, yo puedo estar hablando de agua segura para consumir. Una de las cuestiones que se nos planteaba, sobre todo en un ambiente rural, ¿cómo lográbamos evitar la subdosificación o la sobredosificación de lavandina si yo tendría que estar dosificando en el aljibe? Porque puede haber renovación de agua. Entonces, lo que le aconsejábamos a la gente es que saquen 20 litros en esos bidones que venden en todos los lugares. Se le daba un bidón de 20 litros y esos dispensers de plástico muy comunes, tradicionales, que es una canillita nada más. Entonces, la gente dosificaba sobre esos 20 litros de agua, esperaba 45 minutos y ya esa agua se podía usar para el consumo. Y ellos instalaban ese dispenser en la cocina para el consumo humano y, si alcanzaba, para la higiene. Entonces, de esa manera lográbamos que no haya ni sub ni sobredosificación de lavandina. Pero los 3 métodos funcionan, andan muy bien y está comprobado contra laboratorio. Eso mismo hicieron con agua que no fue filtrada, por eso uno es muy exigente con el filtrado, y los resultados fueron diferentes, no fueron tan efectivos. Para que estos 3 procesos funcionen, yo necesito el agua lo más limpia y cristalina posible. Bien, acá ya tienen dónde pueden descargar este documento que le puede servir de ayuda y fundamento de por qué de algunas cuestiones. Y veamos qué hacen otros países. Brasil, por ejemplo, genera cosecha exclusivamente, sobre todo el nordeste brasileño, que es seco, superficie exclusivamente para juntar agua de lluvia. Ahí ven, esa superficie para juntar agua de lluvia, y al fondo tienen los aljibes en donde almacenan. Esta fue una experiencia muy gratificante que tuvimos la oportunidad junto con Mario Bazán de conocer. Esto es una comunidad indígena en donde gente de un instituto le generó un escal, miren los metros cuadrados, para que ustedes tengan una idea, en una montaña. Entonces tenían 5.000 metros cuadrados de cosecha, un sedimentador o decantador de 1.000 metros cúbicos y después la cisterna de 4.000 metros cúbicos. Y acá instalaron una planta purificadora. Entonces ellos lo que hacían era que a todos sus integrantes de la comunidad le daban con una frecuencia de cada 2 o 3 días un bidón de agua de calidad segura para consumir. Y el remanente lo vendían para el mantenimiento de esta cooperativa. O sea, se puede hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos recomendando? Si yo voy a implementar una escala en mi casa, tengo que adecuar y una limpieza de los techos y canaletas. Debo juntar datos de lluvia para ver si
esas canaletas que tengo, ¿son correctas o las debo cambiar? Ver los metros cuadrados cubiertos, qué demanda, para qué quiero juntar agua, y luego puedo diseñar el escala. Que hasta yo puedo decir, bueno, yo quiero también diseñar para mi huerta. Bueno, hay experiencia hecha en el INTA que con 1,5 metros de altura, de desnivel, uno puede estar regando huertas, por supuesto, de pequeñas dimensiones, sin ningún tipo de grandes requerimientos técnicos. Entonces, ustedes están viendo así un sistema que, como les decía, de Santiago del Estero, de una tesis de un compañero de trabajo, en donde miren la altura que tenía, no era más de 1 metro, sin embargo lograba un riego muy eficiente en parcelas de un grupo comunitario que había en una región de Santiago. O sea, se puede hacer en forma simple, se puede hacer en forma sencilla, siempre con un criterio, un plan, un norte que nos guíe y nos diga, quiero juntar agua, ¿para qué quiero juntar? ¿Cuál es mi demanda? O sea, nutrirnos de la mayor cantidad posible de datos. Entonces, para finalizar y poder responder y poder interactuar, la parte más linda que es la interacción, fíjense en un detalle. Si uno piensa que el consumo humano es de 4 litros, lo básico, elemental, que yo necesito abastecer por habitante de la gente que vive en el campo, necesito un volumen anual de unos 1.500 litros, más o menos. Si yo me voy a una familia tipo de 4 personas, yo necesito juntar 5.840 litros por año. Entonces la pregunta que nos planteamos es ¿cuántos metros cuadrados necesitamos para cubrir esa demanda de la familia? Si yo me voy a una precipitación promedio de 1.000 milímetros, que es lo que ocurre, pido disculpas para la gente que está viviendo en otra región, pero la zona en donde norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, en gran parte de los lugares llueve aproximadamente 1.000 milímetros, yo necesito 8 metros cuadrados para abastecer ese punto clave y fundamental que es darle agua de calidad y de cantidad. Fíjense que es poco y nada. Entonces yo ahí empiezo a jugar. Yo quiero agrandar, quiero darle también agua para la higiene. Hoy en día estamos atravesando una pandemia. Necesitamos agua para que la persona que vive en el campo tenga higiene mínima básica. Entonces voy aumentando metros cuadrados. En la gran mayoría de los lugares que uno visita y ve, el problema no son los metros cuadrados, sino en los volúmenes de almacenamiento que tengo que incorporar. Entonces, para finalizar, y ahí sí, los dejo con una frase muy linda que escuché en uno de los tantos trabajos que están dando vuelta de agua, sobre todo muy centroamericano, en donde dice que el agua, digamos, tiene bastante virtud, de que es fuente de vida, que sacia la sed, de cultivo, animales, puede sustentar vida. Dice que cuando comienza a llover corremos a refugiarnos y cuando hace falta, que en eso somos especialistas, los que vivimos en el campo, pedimos más, pero a mí lo que me gusta es el cierre y dice que cuando somos sabios la cosechamos. Creo que esta es la alternativa que uno está proponiendo y para cierre, para comentarles a ustedes, esta es una foto de uno de los compañeros que está trabajando en uno de los lugares más inhóspitos de nuestro país, que es la Puna Jujeña, en donde estos grupos de trabajo, que realmente los valoro muchísimo, están haciendo capturas desde manantiales para llevarle agua a la gente que vive en la Puna y que pueda seguir viviendo en la Puna. Muchas gracias y estoy a disposición ante cualquier consulta. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rubén. Sorteado ese pequeño inconveniente nos generó experiencia, ¿no? Vamos a ver las preguntas, les reitero, las hacemos por el chat que tenemos y nosotros con Mariana Coliqueo del INTA de la agencia de Peguajó vamos a ir tratando de transmitírsela a Rubén. Una de las primeras preguntas que hubo está referida al tema de la lluvia ácida. No sé en nuestra región cómo está ese tema, si ustedes lo tienen investigado, Rubén. Mirá, una de las grandes discusiones que tuvimos internamente es el famoso si esa lluvia
está llevando glifosato, ¿no?, al agua almacenada. Y hay dos corrientes. Una, por un lado, había tirado que sí, pero con valores muy, muy bajos. Nosotros, por nuestro lado, hicimos estudios complementarios y digo que no. Depende de muchas regiones. Por ejemplo, les comento, en el caso de México, que si ustedes quieren contaminaciones ácidas, vayan a México, al Distrito Federal, van a ver lo que es. Ellos ya tienen estipulado que los primeros 40 milímetros de las primeras lluvias las descartan. Ya saben que esas no las tienen que tocar, las separan y las dejan. Nosotros no hemos encontrado problemas muy serios de ese tipo, pero soy realista y también debo reconocer que nuestro trabajo está muy abocado a lo que es centro-norte del país. No sé qué pasaría en el periurbano de las grandes urbes. No te podría contestar, habría que estudiarlo. Y si en caso de que aparezca, habría que pensar alguna alternativa tipo México, en donde con qué volumen de agua de descarte yo puedo eliminar ese problema. Sí, habría que ver si la arena filtra ese tipo de sustancias, ¿no? Hay alternativas, hay trabajo en donde han experimentado con filtros con otros materiales como para tratar de minimizar ese impacto. O sea, se puede, pero primero determinemos si lo tenemos. Yo estoy, perdón por ahí, pero yo estoy hablando mucho del ambiente rural exclusivamente, no tanto del periurbano. No tengo tanta experiencia del periurbano, sí del rural y de comunidades que viven lejos de todo. Muchas preguntas están referidas al tema de cómo pueden conseguir estas publicaciones ¿por qué no recordás cómo pueden entrar para ver esto? Más allá de que esto lo pueden ver después en YouTube, porque esto está grabado y ahí están los links, ¿no? Pero sí, recordáselo. yo por eso lo colgué. Lo que podemos hacer es, si yo les mando a ustedes, si quieren, una hoja en donde estén todos los principales links de los documentos que estén relacionados a esta temática, y ustedes la hacen circular por toda la gente que ha participado, cosa que ellos puedan acceder y ver. Hay muchísima información, hay muchos grupos de trabajo que están trabajando en esta temática y realmente hay que empezar. Yo lo que le aconsejo a la gente es que no copie modelos, copien ideas. ¿Por qué? Porque el modelo lo tienen que armar ustedes en función de lo que tienen ustedes. Hay tantos ejemplos de qué han hecho la gente que es espectacular, porque realmente mucha de la gente que vive en el campo se las arregla con los que tiene. Entonces, es muy importante que vean ideas, conceptos, cómo lo hago, con qué lo hago. Lo puedo hacer de plástico, lo puedo hacer de chapa. O sea, es muy abierto esto y tengan idea de que el agua que yo estoy cosechando debo almacenarla lo más limpia posible para que esos procesos que yo les comenté sean efectivos. Bueno, aparte, te comento que mucha gente le ha gustado, te manda las felicitaciones, el agradecimiento, que fue muy clara, Rubén. Acá pregunta, ¿los aljibes abandonados se pueden utilizar como almacenamiento ahorrando el costo de construcción de nuevo aljibe si se puede hacer una limpieza previa? Sí, pero tienen que estar seguros de que están en condiciones esos aljibes. La gran mayoría de los aljibes, sobre todo del norte de Buenos Aires y de Santa Fe, han sufrido la inclemencia de los niveles freáticos. Los niveles freáticos son bastante, las napas famosas, si agarra los aljibes sin agua, los puede entrar a rajar. Entonces, si no tiene rajaduras, se puede funcionar. Lo que sí, deben tener tapas. Y los sistemas de extracción de agua deben ser tipo bomba. Nunca hay que desterrar el famoso balde con cadena. Ahí hay una pregunta ya que viene y dice, ¿cuánto tiempo dura el agua en el depósito? Si es totalmente estanco, o sea que no le entra luz, no le entran ni siquiera una abeja, nada, meses.
pero no le tiene que entrar nada. Acá hay una pregunta que no la... A ver, en un lugar con pendiente natural, pone entre paréntesis montaña, ¿conviene usar ese desnivel para captar en un estanque o es mejor hacer un pequeño techo? No, no. Sí, mire, lo que plantea este señor con la pendiente natural, nosotros lo estamos haciendo para ganaderías. Hacemos, si ustedes se piensan, bueno, permítame 2 minutos irme de este tema, pero nosotros le estamos copiando mucho a los menonitas de Paraguay, que los menonitas de Paraguay le copiaron a los australianos. Esto es un festival de copio. Yo copio a vos, vos me copias a mí. Bueno, esos menonitas de Paraguay están haciendo sistemas de corrugado, o sea, camellones. ¿Para qué? Para juntar agua de lluvia, las almacena y después le dan uso humano o productivo. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Si ustedes tienen pendiente, lo que hay que buscar es que esa pendiente natural, tratar de impermeabilizarla de alguna manera. La puedo hacer con materiales locales, con arcilla, si es que tienen arcilla, o hasta con silo bolsa o algo por el estilo. Pero si tuvieran geomembrana sería mejor, pero bueno, lo que tengan. Yo impermeabilizo esa zona con pendiente, hago una represa para juntar agua y después de ahí hago un manejo de esa agua. Por supuesto que tengo que ser más riguroso en el control de esa agua almacenada porque los peligros de contaminarse son altos. Por ejemplo, le comento un detalle. En el norte de Santa Fe, en Chaco y en Santiago, esas represas donde cosechamos agua de lluvia, se le ponen en el perímetro bebederos para que los animales salvajes tomen agua en los bebederos y no entren dentro de las represas. Entonces, de esa manera garantizamos que el agua que está almacenada sufra menos posibilidades de contaminación, porque una vez que ingresó el animal, los riesgos de contaminación los tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces yo le pongo un bebedero afuera y evito de esa manera que ingresen. O sea, todo se puede, todo. Hay que pensar un poco siempre una superficie de cosecha, un sistema de conducción, un sistema de filtrado y un sistema de almacenamiento. Lo puedo hacer en una montaña, en una llanura, en una casa, en un edificio, en un galpón. No tiene límite. Hay alguien que, no sé, Mariana, si vos tenés alguna, pero preguntan sobre la riqueza en minerales de esta agua. Yo supongo que será en función de la tierra que vuela en cada zona, ¿no? Bueno, ahí hay que tener cuidado para qué la voy a usar. Si yo la uso para consumo humano, si yo la analizo independiente de lo que el ser humano come, esa agua de lluvia es deficiente. No tiene suficientes sales. Pero como el ser humano consume muchas sales con su dieta, lo está, digamos, equiparando esa escasez de sales. En algunas regiones de nuestro país, lamentablemente, la dieta de la gente que vive en el ambiente rural no es tan rica y puede generar por ahí un pequeño problema. Pero bueno, en la gran mayoría de la población, las sales que consume a través de sus alimentos compensa esa agua que no tiene. Si yo me voy a los animales, hay que tener cuidado qué es lo que están comiendo porque son aguas deficientes en sales. Y ni les cuento si lo uso para una actividad productiva. Sí, Mariana, vos tenés. Preguntan, que por ahí no quedó claro, ¿por qué no poder sacar del aljibe el agua con los baldes? ¿Por qué no recomendás esa práctica? Porque ese balde, vamos a suponer, vamos a hacer un escenario. Ese balde queda arriba de la tapa. Queda todo el día al sol, le cae la lluvia, le caen los insectos, y uno lo que hace, levanta la tapa y lo tira. Muchas veces ni siquiera miramos si queda algo adentro. O sea, la posibilidad de que se me contamine esa agua es a la vuelta de la esquina, le digo la verdad. Entonces, ¿para qué vamos a correr un riesgo de contaminar un agua que puede ser de excelente calidad con un sistema que por ahí a mí me mete mucho ruido? Más vale instalar una bomba sapo, que es relativamente simple, y saco el agua en forma independiente. Si lo quieren hacer con balde, lo pueden hacer. No es que no se puede. Pero yo no lo recomendaría porque a veces ocurre hasta que las tapas de esos depósitos quedan abiertos todo el día.
entonces es propenso a que entren abejas, que entren partes vegetales, hojas, digamos, el riesgo es mayor, ¿no? Pero si no tengo otra y tengo que implementarlo, sí, pero tengan la precaución por lo menos de lavar ese tacho o ese balde y que la tapa esté por lo menos gran parte del día cerrada y que no permita la entrada de nada y ni de nadie. Un mensaje para todos, miren en el chat, ahí lo que escribe, dice EA General Villegas Cinta, que está para todos. Para los que quieran recibir información de la charla y no se inscribieron previamente, le pedimos que lo hagan ahora para que nos queden sus correos y de esa manera podemos mandarle información. No sé, Mariana, si tenés otras preguntas vos ahí de la gente. Otras preguntas están referidas al agua para el uso en la huerta. ¿Qué cuidados hay que tener en el almacenamiento? No hay muchos cuidados, o sea, los requerimientos son distintos. Lo único, si van a implementar sistema de goteo en la huerta, por ahí tener la precaución de que esa agua no tenga una carga de sólido ni nada por el estilo, porque puede generar por ahí un taponamiento de eso. Pero si el riego lo hacen con sistemas tipo tradicionales, que puede ser una regadera o algo por el estilo, no hay muchos requerimientos. Después viene todo el tema de cómo regar, todo eso es otro tema distinto que yo no lo abordo porque no es mi tema, realmente. También Héctor, ahí arriba había... No. Al depósito, ¿cada cuánto habría que vaciarlo y limpiarlo y cómo se limpia? Sí, la limpieza de los depósitos de almacenamiento generalmente uno lo debería recomendar antes de las primeras grandes lluvias que uno tiene en cada región. Uno sabe en su región cómo es la marcha climática y una vez que paso ese momento crítico, por ejemplo, en nuestra región son los meses de invierno, que nos llueve muy poco, entonces yo con ese almacenamiento voy superando ese problema y una vez que salimos y ya se acercan las primeras lluvias, que es a la entrada, digamos, de los meses de septiembre, octubre, uno debería hacer una limpieza general y se limpia en forma muy simple, agua y lavandina. Nada más que eso. Bien. Ahí arriba yo había puesto el link que pueden acceder para la planilla de cálculo para ver el cálculo Perfecto. de agua. Me parece que estamos respondiendo a casi todo. No sé, le preguntamos a la gente si tienen alguna otra duda o si se nos pasó alguna inquietud. Yo no veo el chat, por eso no puedo opinar. Acá una última pregunta, dice si en el caso de goteo hay algún problema con la presión necesaria. Mira, voy a opinar de oído porque no es un área en donde yo estoy trabajando, pero tengo compañeros del norte de Santa Fe que sí lo están haciendo, de Reconquista, y ellos han tenido experiencias espectaculares con no más de 1,5 metros de desnivel entre el tanque de almacenamiento y las líneas de goteo, o sea que con desniveles muy bajos uno puede estar generando distribución de agua al final de la línea bastante aceptable. Para aquella persona que le interese, uno podría, yo si quiere le doy los contactos de los técnicos con los cuales se contacte y hable y se ponga de acuerdo y le puede dar más información al respecto. No es el área que yo abordé ni que trabajé, le digo la verdad. Para los que asistieron, le comunicamos que el INTA de General Pico hay especialistas en ese tema de son especialistas en todo el tema de huerta, realmente muy, porque Pico en ese sentido tiene un instituto que es el CERET, que junto con el INTA tienen un desarrollo de la horticultura muy importante, así que si entran en la página de INTA Pico, ahí pueden... incluso si quieren después les podemos pasar los nombres de los técnicos que tienen mucha experiencia en todo lo que es riego por goteo. Espectacular. Rubén, acá preguntan si podés explicar un poco mejor el filtro para las primeras lluvias. ¿Cuál será el de arena? No sabe, la persona que si preguntó, quieren aclarar.
O dale audio a la persona que preguntó. Lucian. Acá pregunta una... Yo había preguntado, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. A mí me interesaba saber sobre el filtro, que vimos en la foto que estaba hecho con un bidón y que tenía ese tipo de filtro. O sea, si bien el armado lo entiendo cómo es, quisiera saber cómo se calcula los milímetros porque ese filtro estaba con un caño, iba a un tanque que estaba en el piso, ¿no? Ese tanque está vacío del todo, o sea, hay que esperar que se llene el tanque ese para que el agua llegue a cubrir todo el tanque, todo el caño de bajada. Claro, o sea, ese sistema que vos viste, a ver, ¿crees que lo pongamos así? A ver si yo lo puedo... Sí, ponelo. Así nos vamos... A ver. Ahí tienen el mail de Rubén Tosolini, aquellos que quieran después conectarse con él. Todo aquel que le interesa que me escriba y yo, téngame un poco de paciencia, por ahí nada más, yo le voy a contestar. Vos lo que estás, a ver, me estás planteando es esto. Claro, sí. Bueno, acá le falta la descarga, ¿no? Sí, eso lo entendí. Este componente cumple una sola función, que es, con esta rejilla, yo tengo que evitar que me entre restos de insectos y, a ver, que me entre restos de insectos sí, o de hojas. Y hojas, palitos, todo eso. Entonces, cuando el agua cae, solo se limpia, se autolimpia solo. El primer milímetro y medio, 2, esto está sobredimensionado porque es lo que teníamos, porque vos pensás que esta casa no llegaba a 100 metros cuadrados, entonces creo que eran 70 metros cuadrados. Con un tanque de 150 litros ya es suficiente. Bueno, este tiene 200. Bueno, entonces quizás los 3, 4 milímetros primero de la lluvia van a ir a este depósito. Una vez que se llena, el agua sube. Una vez que entra acá, ahí recién se me va al almacenamiento. Entonces, de esta manera yo garantizo que los primeros milímetros, que son los que vienen más sucios, los almaceno en este tanque de almacenamiento de primeras lluvias, se llama. Le pusimos una canilla y el productor la usa para regar sus plantas. Yo he visto unos sistemas que no tienen el tanque ese abajo, sino que es el caño solo de bajada. Bueno, otra alternativa es que este caño continúe. Claro. Bueno, ahí hay que sacar, en función del diámetro del caño, ¿cuántos litros de agua estoy juntando por metro lineal de caño? Ah, está bien. ¿Entiendes? Entonces yo digo, bueno, yo necesito juntar 100 litros. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Necesito juntar 100 litros de agua. Bueno, este caño, de acuerdo a las medidas, me junta 2 litros por metro. Entonces tendría que tener 50 metros de caño. Claro. Hay algunos, les comento, que hacen eso con el caño y lo mandan a la quinta, a la huerta. Entonces directamente esa agua va a regar. Hace como un riego, digamos un dren, que tira agua a la huerta. O sea, vuelvo al principio. Es imaginación pura. Si uno tiene idea, bien clarito los conceptos, la idea de qué es lo que tengo que hacer, esto es todo imaginación y poder hacer con los materiales que tengo en el lugar. ¿Le quedó claro más o menos o no? Sí, ya lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Acá pregunta si 1 milímetro, 1 litro es una hora de lluvia. Eso depende de la intensidad. No. La regla es, cuando yo planteé que necesitaba el dato de intensidad de lluvia, para los que se animen a entrar a lo que dice el software, que para mí es una hoja de cálculo, ahí estamos discutiendo, pero bueno, que permite el cálculo, para calcular bien la canaleta que yo tengo que instalar, me pide intensidad de lluvia. Yo necesito saber con qué intensidad llueve. ¿Para qué? Para evitar los desbordes, que se pierda agua por
por desborde de canaleta. La gran mayoría de las canaletas que se venden son subdimensionadas. Le digo ya. Están todas hechas chiquitas. Somos piamonteses, entonces nos cuesta gastar y las hacemos siempre medias chiconas. Con este sistema, uno, sabiendo medianamente la intensidad, uno puede diseñar con bastante precisión qué tipo de canaleta debo realizar. Sea rectangular o sea circular. Para que usted tenga una idea, nosotros en la zona de Santa Fe, en el centro de Santa Fe, estamos manejando intensidades de entre 100 y 120 milímetros hora. Esas son las intensidades más o menos. Pero si alguien tiene la oportunidad de tener alguna estación automática cercana, puede solicitar este dato de decir qué intensidades tienen medidas. Bien. Recordemos que esta charla está grabada, así que la van a poder ver por YouTube cuando de INTA Villegas, ¿no? Recuerden también lo que dijo Rubén, que ahí el mail de él es tosolini.ruben@inta.gov de gobierno con B larga.ar. Si tienen un poco de paciencia, Rubén les va a escribir. Y si no, también están los links en la página de INTA, que en la página de INTA están todo lo que genera los técnicos de INTA. Obviamente este tema está. Así que, no sé, Mariana, si hay alguna otra pregunta. No. Guillermo, vos ahí subiste los links, ¿no? De los documentos. Sí, subí el del cálculo para captación de agua, el de la planilla de cálculo. Pero ahora, cuando para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, de para qué estamos usando SCAL, yo hoy en día, que esa va a ser una de las charlas del fin de mes, del 26, estoy implementando SCAL para los tambos, para la limpieza de las ordeñadoras y de los equipos de frío. Este mismo concepto. Es lo mismo, nada más que adaptado a ciertas realidades. O sea, se puede usar para muchísimas cosas. Y cuando ustedes hagan número en sus casas, van a ver el potencial que tienen de cosechar agua. El gran cuello de botella que hay son los almacenamientos, por los costos, ¿no? Principalmente. Pero bueno, el ingenio humano no para. Se pueden reciclar tanques, se puede hacer represas, se puede hacer muchísimas cosas. No se aten a modelos, por favor. El tema del agua es un tema complicado, especialmente en nuestra zona, porque, bueno, por una cuestión de la constitución de nuestro suelo, hay problemas, por ejemplo, de arsénico y otros minerales, y que nosotros acá en Villegas, por ejemplo, los que estamos acá en INTA, vemos que restringe el uso, mucha gente tiene la cultura de la huerta, así que un poco la idea de hacer esta presentación de Rubén apunta a eso, ¿no? Porque incluso lo vemos como una limitante para el desarrollo de una horticultura más comercial, porque nosotros vemos que el dinero que se va de nuestras comunidades importando verduras que se podrían producir en la zona, es un dinero que nadie lo tiene en cuenta, pero es multimillonario, y es plata que sale de los pueblos que se podría quedar en las comunidades generando riqueza. Por eso el tema del agua lo vemos como una problemática grande, más que el área de Villegas es muy grande, y esto se repite en toda esta zona. Rubén, los agradecimientos son muchos hacia vos y por la claridad también de la charla. Y si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos, bueno, primero a Rubén por su gentileza y en nombre del INTA General Villegas, todo lo que lo conformamos, que hoy acá participamos varios, le damos a toda la comunidad, a todos los que han participado, el agradecimiento. Les recordamos que el jueves que viene, a la misma hora, va a haber, va a estar Rubén nuevamente, pero enfocando este tema a la producción ya animal, y el siguiente, como él mencionó, a la producción animal, pero desde el punto de vista de leche. Son las 3 charlas que tenemos de este ciclo. Después, si hay alguien que le interesa el tema de los pronósticos climáticos, que está relacionado un poco con el tema del agua, el día 25, también en este mismo horario,
va a estar una especialista en pronósticos, la licenciada Estela Carballo. Creo que es muy conocida, pero para aquellos que están, como sabemos que hay de otra región, Estela Carballo es una persona que se jubiló de INTA, pero siempre trabajó en todo lo que es pronósticos climáticos y nos va a dar un poco lo que se está viendo en los modelos que estudian el clima en esta nueva campaña que está iniciando en el mes de agosto. ¿Qué se espera o qué es lo esperable? Aunque con el clima ustedes saben que es difícil predecir, pero por lo menos lo que se espera, si va a ser un año niña, niño neutro y qué puede pasar para nuestra región. Reitero, esto es el día 25, va a estar en la página del INTA. La página del INTA Villegas se llama en el Facebook INTA Noroeste de Buenos Aires. Ahí van a poder encontrar todos los links de las 2 charlas que faltan y también de la charla de clima. Así que reitero el agradecimiento de nuestra institución hacia todos los oyentes. Rubén, nuevamente muchas gracias y en nuestro caso nos vamos a encontrar el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana y mañana es el día del empleado del INTA, así que a todos los que son de INTA, un feliz día realmente. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Sí.